Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del YouTube. Hoy vamos a estar hablando un poquito del dinero. Todavía no me decido qué título le voy a poner. Dinero esotérico, dinero alquímico, el oro interior, no sé, la alquimia del oro, algo así. Tengo ganas de ponerle de título, veremos qué sale. Vamos a basarnos en dos autores, principalmente en Crowley y Elena Blavatsky, que son autores que yo creo que por eso quiero hacer este disclaimer, ¿no? Que lo tomen con pinzas, ¿sí? Porque algunos estudios de estos se fueron muy para como lados más oscuros, ¿no? Entonces hay que tomarlo con pinza algunas cosas. Yo voy a hacer un filtro de luz, por supuesto, ¿no? En toda esta información para hacerlo de la manera más consciente posible, porque algunas entre comillas, experimentos o experiencias de ellos, a veces sí siento que juega un poco con los límites, ¿no? Bueno, Elena Blavatsky, bueno, iba a otras, hablaba mucho de los viajes astrales, esto de pasar usar los saltos cuánticos entre dimensiones y demás, pero también explicaba todo la enfermedad o la vitalidad que le quitaba hacer algunas cosas, ¿no? Entonces yo quiero hacer este disclaimer y no es porque vayan a manifestar, les va a hacer, ¿cómo se llama? O les va a hacer algo malo, ¿no? Pero sí creo que hay que hacer, que las cosas que hacemos hay que hacerlas a conciencia, ¿no? Y dentro ver que lo podamos llevar, ¿no? No forzar muchísimo las cosas, ¿no? A veces las cosas también no se dan porque hay algo mejor para nosotros. Entonces, eso por un lado. Y bueno, y Crowley también es como, siento que por algunas, si bien eran personas muy sabias, que creo que está fuera de nuestro entendimiento, también está ese, como una línea muy fina, ¿no? Entre lo que hacemos con lo que sabemos, o bueno, eso. Ese disclaimer que me parece súper importante. Bien, vamos a explorar estas ideas y vamos a ver esto, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que nos rodea primero, ¿no? Una parte más amplia, más en macro. Vamos a ver la esencia de lo que es el dinero, el simbolismo, su energía y cómo se refleja en lo profundo, ¿no? Está la alquimia de la abundancia, cómo es nuestro oro interior, que no se guarda en bancos, ¿no? Sino que brilla cuando aprendemos a alinearnos con esta corriente universal. Bien. Si estás listo, estás lista para mirar el dinero con otros ojos, ahí vamos. Bien. El dinero es un objeto cotidiano que toca casi todo aspecto de nuestras vidas. Es más que un medio de intercambio. Pero fíjense que también es un símbolo de que construimos, ¿no? De manera colectiva, de manera humana. Está cargado como con significado, ¿no? Es como si fuese, me gustaría hacer, ay, tengo pendiente hacer el podcast de los egregores, ¿no? El egregor del dinero, ¿no? Y desde tiempo muy antiguo, bueno, esto, ¿no? Porque el egregor de dinero, pero quiero volver a esto, porque lo cargamos con ambiciones, con creencias, con miedo, ¿no? Y eso es un espejo también, ¿no? Por eso lo tratamos y así nos trata, ¿sí? El dinero. Desde la antigüedad muchas civilizaciones fueron proyectando el valor fuera de ellos a través de piedras, metales, papeles, holografía, ¿cómo sería? Sistemas holográficos o digitales, y decidieron, ¿no? Decidimos de manera colectiva eh, eh, darle esa forma de poder, ¿no? Ese intercambio. Pero no está ese poder en el objeto en sí, sino en la mente, ¿no? Que la observa, en la voluntad que le decreta y le da ese poder o ese valor. Es como, es un inconsciente colectivo, ¿no? Que le sostiene
ese poder. Y el dinero, ¿no?, en sí simboliza riqueza, ¿no? Para mucha gente simboliza éxito o riqueza, ¿no? Pero hay muchas maneras de abarcar el éxito, ¿no? O la riqueza, ¿no? Hay muchos tipos de riqueza también. Bien. Y es el dinero en sí puede ser un puente, ¿no? Puede ser un puente a este tipo de riqueza, ¿no? A diferentes tipos de riqueza. Vamos a pensar, ¿no? Un billete o una, bueno, no una monedita, porque ahora, bueno, no sé de dónde escuchen, pero depende de dónde escuchen, algún billete quizás tenga más valor, ¿no? La fuerza nace del acuerdo colectivo, de la fe compartida que tenemos, lo que representa ese símbolo. ¿Y qué representa de verdad? Para algunos va a representar seguridad, para otros poder, para otros una forma de amor, ¿sí? Así como padres que alimentan, que es su manera también de sustentar a la familia, es demostrarlo a través de quizás darle un sustento económico, ¿no? O también inclusive, ¿para qué simboliza, no? Para algunos la validación externa, ¿sí? Cada moneda que pasa por nuestras manos, cada monedita o cada billete que pasa por nuestras manos, revela miedos, puede revelarnos nuestros propios miedos, puede revelarnos nuestras incomodidades, cosas que anhelamos, cosas que no resolvimos. Es como un espejo bien crudo, y refleja cosas que a veces no son cómodas de mirar, ¿sí? O de observar inclusive, o darle conciencia o luz también, ¿no? Es incómodo. Desde antiguamente, ¿no? Tradicionalmente, todo lo que es el folclore, el boca a boca, se entendía que el dinero no es un fin, ¿no? Es el reflejo de algo más profundo. En Egipto, el oro era la carne de Ra, el sol divino, ¿no? Aunque era símbolo de eternidad. Los incas veían el sudor del sol no como una posesión, sino como una ofrenda, ¿no? La lluvia. En la India también el oro se le asociaba con Lakshmi, que era la diosa de la abundancia, esos de pieles azules que vemos simbólicamente en un montón de lados. Y como dioses de abundancia, que muchas veces lo asociamos con el oro directamente, pero no es una riqueza material como lo veían ellos. Lo veían como una energía vital que nutría todo. Y esas culturas sabían algo que nosotros nos olvidamos. El oro, el dinero, no es un objeto que hay que acumular, sino una frecuencia, una vibración que conecta con lo invisible. Y cuando se los veneraba, no por codicia, sino por lo que representaba esa chispa divina, la luz era condensada en materia, ¿sí? La abundancia es un estado de vibración. Y algo que pasó con el pasar del tiempo es que antes era algo de lo que antes era un símbolo sagrado, ahora se transformó como en un fetiche de ambición, de aprobación, ¿sí? Una búsqueda externa. Obviamente tenemos necesidades, ¿no? Estamos viendo esto del lado esotérico, ¿sí? No para dar expectativas imposibles, ¿sí? O irreales. Con el paso del tiempo le fuimos cambiando el valor, por codicia o por lo que fuese, también por malinterpretar. Bueno, se dice que en Egipto, cuando vinieron de otras dimensiones a ayudarnos para elevarnos a hacer las pirámides y demás, ellos tuvieron un tiempo, pero los terminamos idealizando como dioses. Ellos tuvieron que partir. Y todas estas enseñanzas, fíjense cómo las tomamos mal y terminamos enterrando,
en Egipto, ¿no? Estoy hablando, terminaron siéndose enterrados con todas sus posesiones, creyendo en la larga vida, en el renacimiento y demás, pero de una manera simbólica errada, ¿no? Distinta. ¿No? Bueno, o a mi parecer, ¿no? Porque las pirámides eran en teoría para elevar la frecuencia, para hacer rituales de iniciaciones y un montón de cosas más, y terminaron enterrando los cuerpos ahí con oro, ¿no? Entonces era como contradictorio, muy distinto, ¿no? Y esto terminó convirtiéndose el valor a lo que le damos al oro o a todo este oro la ilusión, ¿no? que tenía el oro, dejó de ser un puente como a lo eterno y convertirse como en una cadena, ¿sí? Y las civilizaciones comenzaron a adorar el contenedor en lugar del contenido, ¿sí? Porque el oro es un valor que le damos nosotros, ¿no? Y empezaron a adorar al símbolo en lugar del verdadero significado, ¿no? Entonces, nació ahí el egregor del dinero, una entidad energética que fue creada, ¿no? Y alimentada durante siglos por deseos, miedos y ambiciones humanas, ¿sí? El egregor no es un demonio ni un ángel, ¿no? Es una forma o pensamiento colectiva, ¿no? Que está alimentada por la atención que le damos y la energía que le damos, ¿sí? Y los egregores normalmente tienen una densidad una frecuencia más baja, porque normalmente se alimentan de emociones muy fuertes y no siempre son tan positivas, ¿no? O por lo menos normalmente, ¿sí? Cada vez que no tenemos suficiente, cada vez que idolatramos o cada vez que lo despreciamos, le damos más poder. Y ese poder puede esclavizarnos, ¿no? Si no lo estamos mirando con claridad. ¿Y cómo nos liberamos? El primer paso es ver el dinero como lo que es, una herramienta. No es nuestro amo. No le pertenecemos. Y esa es darle una energía que corresponda también con nuestra conciencia. Es mucho trabajo a nivel interno y a nivel subconsciente. ¿Y qué te decía tu papá del dinero, tu mamá del dinero, tus abuelos, ¿no? Si era sucio, si lo tenían personas malas. ¿Cómo es la gente que tiene dinero? Hace poco tuve una conversación con una amiga que me había dicho, ¿no? Que hizo como un trabajo así interno y dijo, bueno, ¿cómo es el dinero? Le habían preguntado, ¿no? Y entonces pregúntense, ¿cómo sería el dinero para ustedes? ¿Cómo es si fuese una persona? ¿Sería una persona adulta? ¿Sería una persona responsable? ¿Sería una persona mala? ¿Sería un niño, una niña que le gusta que juegues y que te dé herramientas, ¿no? ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Cómo es el dinero? Y ese es un reflejo también de cómo va a actuar para con vos ese dinero. Bueno, mientras vamos tratando de darle comprensión, vamos desarmando cadenas invisibles que lo atan, ¿no? A esta creencia, al miedo, a la carencia, a la comparación, porque el dinero no llega por casualidad ni se niega por castigo, ¿no? Fluye hacia quienes vibran en la frecuencia de la suficiencia, no hacia quienes persiguen desde la ansiedad, desde la carencia, desde también, ¿no? A veces el síndrome del impostor, que creemos que no somos lo suficientemente buenos. La abundancia no es cuestión de acumular, ¿no? Menos de manera externa, no es cuestión de alineación, ¿no? Imagina un momentito, ¿no? Como que el universo es un río, ¿no? Que fluye de manera infinita, de miles de colores. No, ese río no te va a discriminar y no elige a quién sostener o a quién no. Pero para recibir esa corriente necesitamos también ser un canal limpio, ¿sí? Porque nosotros por dentro tenemos a nivel inconsciente un montón de creencias o limitaciones. Entonces necesitamos estar limpios, ¿no? Sin obstrucciones como miedo, culpa, resentimientos o preconceptos que a veces son tan difíciles de quitar, ¿no?
Y cuando nuestra voluntad está alineada con nuestro propósito, con coherencia, ¿no? Con lo que creemos y lo que hacemos, ¿no? Para un punto fijo, para una meta, ¿no? Ese es alinear. Por eso yo ya les había dicho en otro capítulo, ¿no? Que eso de ponerse metas es importante, ¿sí? Pero es para seguir en la coherencia, ¿no? Para darnos alineación, nos da como un camino, una guía. Y no para ¿no? ponerse metas para decir así porque me van a ver y me van a decir porque me van a aceptar, porque me van a querer más. No, y a veces es todo lo contrario, porque cuando logras algo también vas a estar soltando un montón de gente en el camino que no te van a acompañar a la meta. Y eso es re difícil de entender también, y a veces también nos hace dar un paso para atrás y decir, bueno, ¿realmente quiero esto? ¿Quiero estar solo? ¿No? Y bueno, hace poquito estaba escuchando un podcast de una chica que decía, a mí no me castigan por soledad, porque a veces piensan, no, que me quede sola o tal cosa, ¿no? Dijo, a mí me castigan con vínculos vacíos. Yo no quiero vínculos vacíos, prefiero estar sola y feliz que tener vínculos vacíos, decía la chica. Y yo dije, cuánta verdad, ¿no? Porque a veces uno no soporta la soledad, entonces termina con todos los vínculos vacíos o incoherentes. Entonces terminamos toda mezclando nuestra energía. Entonces vos querés una vida de propósito o querés vínculos vacíos para satisfacer una soledad, ¿no? Entonces es muy duro, es muy duro, ¿no? Pero eso también, para que fluir sin esfuerzo hay que hacer de manera consciente y acompañarnos de manera consciente, ¿no? Y el dinero también, ¿no? Es una manifestación, aparece no siempre como un objetivo, ¿no? Sino como una consecuencia natural, ¿sí? Es como, bueno, también entra en juego la voluntad, ¿no? Antiguamente, ¿no? Era la fuerza del alma, ¿no? El fuego interior. Y eso no es utilizar esa fuerza interna, no es un capricho, ¿no? Ni necesariamente tiene que ser una obsesión, pero es una dirección, es como una certeza que no tambaleante la circunstancia, porque es la certeza de lo que vas a tener, de lo que es tuyo será tuyo, ¿no? Y si no es porque algo mejor te está esperando. Y es también poder sostener una visión cuando el mundo, tu circunstancia, te contradice de alguna manera, ¿no? O te tira todas en contra. Y cuando cultivas esa voluntad, ese fuego interior, esa alma, esa fuerza, no necesitas rogarle ni pedirle al universo, ¿no? Sino decretar desde un lugar con claridad interior. Los invito a que vean el video de la ley del espejo, ¿sí? Y el universo siempre va a responder, porque no hay nada más magnético que un alma que sabe quién es o que sabe también qué quiere y qué no. ¿Sí? Es una banda. El poder siempre es sostener esta visión. Y el universo siempre va a responder. Pero bueno, no, esta voluntad o esa fuerza interior no se forja en comodidad y muchas veces tampoco en comunidad. Bueno, el camino del ermitaño, tengo que hacer otro video del camino del ermitaño, si quieren comenten si les gusta esa idea. Es solitario el camino del ermitaño, es un camino de iluminación interior que se necesita a veces un silencio exterior para poder ver con claridad adentro, ¿sí? Se construye con silencio, con disciplina interna, con la capacidad de elegir la coherencia por encima del drama, y cada vez que sostenemos con un propósito, cada vez que decimos sigo adelante igual, aunque hace incertidumbre alrededor, sigo con certeza. ¿Sí? El dinero, el oro, la abundancia o como le quieras decir, todos van a responder a tu fuerza, porque reconocen a quién conquistó este mundo interior. Y hay algo más profundo también, el karma.
¿sí? Nada de lo que experimentamos es al azar. La prosperidad, la abundancia o la carencia que vivimos son ecos también de cosas que sembramos. Y no solo en esta vida, sino a lo largo de nuestro viaje como almas. Quien dio con generosidad en el pasado, quien usó el oro para aliviar sufrimiento, encuentra más puertas abiertas. Quien abusó del poder económico, quien acumuló desde el ego, también enfrenta esas lecciones de equilibrio, ¿sí? Fíjense, la ley del espejo también habla un momento, ¿no? Como que yo quería manifestar, encontrar algo, pero tenía que perder otra cosa. Es la ley del equilibrio y a veces viene antes o a veces después. Y bueno, el karma nos muestra, no es como un castigo, no es un maestro, es como una ley de equilibrio. Nos muestra dónde necesitamos crecer, dónde necesitamos soltar, dónde debemos recordar. Y algunos también llevan consigo pactos invisibles, votos de pobrezas de vidas pasadas. Quizás, no sé, estuvieron en un monasterio donde creía que lo material era impuro. Otros también heredan creencias de sus linajes familiares, el dinero es corrompido, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y estas ideas, no, son repetidas con emoción, se convierten en una cadena energética que bloquean ese flujo, ¿no? Bueno, la mía era, no, vende droga, y a veces lo creo todavía, ¿no? No, que esto, ¿no? Que no, venden droga, ¿no? Por eso tienen tanta plata, que está re mal. Era también, sí, muy, muy familiar el... la creencia. Me río porque me da risa, pero es una limitación también, ¿no? Entonces romper esos pactos no es solo un acto no es solo rebeldía, ¿no? Sino también es liberarse, ¿no? Requiere mucho mirar hacia adentro, reconocer esos votos y renovarlos de una manera libre, ¿no? Agradeciendo, gracias papá o mamá o abuelo por tener esta creencia. Yo voy a elegir mi propia creencia, ¿no? Puedo recibir sin corromperme, puedo prosperar sin traicionar mi esencia, puedo tener mucho dinero, el dinero me ama y soy... no cambia quién soy auténtico, me rodeo de gente leal, coherente, ¿no? Se puede. Y bueno, y hay que perdonarse, ¿no? También por haberlo sostenido, por haberlo declarado de manera quizás inconsciente, que también esto, ¿no? Que ya no son necesarios. Y acá llegamos a la parte de el arte de dar, porque la abundancia no se guarda, se comparte, ¿no? Y el universo es un sistema de circulación, no de acumulación. Cuando damos desde la alegría, de la confianza y sin esperar nada a cambio, activamos una ley sagrada. Lo que sea con pureza regresa multiplicado, ¿sí? Pero no se trata solo de dar el dinero y decir, ay, sí, total, me vuelve multiplicado. No es tipo una frase vacía, hay que realmente creerlo y tenerlo fe, ¿no? Dar también es ofrecer presencia, tiempo, escucha, perdón, agradecer, soltar el apego, tipo es mucho más complejo. Inclusive cuando nos cuesta o estamos en el medio de un struggle, me sale como una encrucijada, ¿no? Pero el verdadero dar no te empobrece, ¿no? Sino que te enriquece el interior. Y siempre se manifiesta ese retorno, y a veces de maneras increíbles. Es como un acto de fe, ¿sí? Y una declaración de que somos más que suficientes y que ya somos ricos, porque somos ricos en un montón de aspectos de la vida y a veces no somos conscientes de toda la riqueza interior que llevamos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de ruido, de incoherencias externas, y es muy fácil que nos envuelvan todos esos campos electromagnéticos que no nos corresponden. Por eso es tan importante a veces este retiro, ¿sí? Y bueno, este principio nos lleva a los templos de la abundancia, ¿no? No a los de piedra, sino a los que llevamos dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese templo, ese espacio sagrado interior en que la energía se puede fluir
Y nuestros centros energéticos, el corazón, el plexo solar, la raíz, son portales también que cuando están alineados permiten que la provisión divina aparezca, ¿sí? Y si el corazón está cerrado, el amor y el sustento también no fluyen. Y si el plexo está bloqueado, nuestra fuerza de voluntad e identidad también tememos, nos bloqueamos con el miedo de decir que no somos suficientes, que no podemos, que no tenemos la voluntad o energía necesarias. El plexo solar bloqueado es no creer en nuestra capacidad, en nuestra identidad, y ahí hay que trabajar desde cero en nuestra identidad, qué soy, qué no, a qué pertenezco y a qué no. Pero cuando estos centros vibran en armonía y sabemos quiénes somos por más de lo que digan afuera o lo que piensen los demás, nos convertimos en canales vivos, ¿no? Como en faros que no solo recién, sino que reparten esa luz de abundancia, ¿no? Y en antiguas civilizaciones se habla de los, ahora no me sale, tipo los feudales, ¿no? O los señores que suministraban, o también algunos que tenían fuerzas espirituales que custodiaban este equilibrio de dar o recibir, ¿no? Señores feudales como espirituales, ¿no? Que no eran dioses, que dan así como favores, pero eran como ayudantes de otras dimensiones superiores, ¿no? Que nos ayudaban a mantener el alma despierta o nos daban guía de alguna manera, ¿no? Cuando dejamos de mendigar y confiamos en nuestra fuente interior, estas fuerzas abren esos canales, ¿sí? Y recibimos esa guía. Y no porque estuvimos rogando, porque rogar es tipo desde un lado más carente, ¿no? Sino más bien pedir con la certeza, porque yo sé que lo merezco, porque yo sé que lo voy a tener, porque sé que mi valor es mucho, ¿no? Y que yo voy a compartir y que voy a dar, y que necesito esto compartirlo de alguna manera, ¿sí? Y así se genera toda una cadena. Y bueno, la abundancia fluye hacia esto, ¿no? Hacia quienes lo comparten, a quien lo honra como regalo y no como conquista o adquisición. Y toda esta alineación, esta coherencia es todo un viaje y no un viaje externo, es un viaje interno, que termina todo siempre volviendo adentro, ¿no? A este silencio interior, silencio con el alma, este encuentro íntimo con nosotros mismos, y ahí encontramos la fuente de todo tesoro. No es un lugar físico y no se necesita ir a un templo de ninguna parte del mundo para encontrarlo, ¿sí? Es un estado de ser, y la certeza de que ya somos todo lo que buscamos, de que no necesitamos perseguir la riqueza, ¿no? Porque somos una fuente infinita de abundancia que constantemente brota y rebosa de eso. Sí necesitamos a veces alineación, limpieza, pero más que nada también está tener esa fe y de actuar en abundancia, no esta carencia. Y bueno, y así dejando esos miedos, como sacudiéndonos de esa validación externa, del mundo que nos rodea, todo lo que son el dinero, las oportunidades se van dando. Cuando le decimos que sí a la vida nos dice que sí de vuelta. Y todo ese sustento llega como un eco en nuestro estado de vibración. Cuando no actuamos desde el miedo, pero sino de la coherencia y desde ese amor. No como... sí, bueno, sí, como si fuese un premio, ¿no? A todo nuestro esfuerzo también, inclusive. No es un camino fácil porque es mucho trabajo interno, pero es verdadero, ¿no? Y requiere también mucha valentía para mirar nuestras sombras, para soltar estas creencias que nos limitan, para sostener esa voluntad cuando todo nos parece incierto, pero cada paso que damos también en esa dirección nos acerca un poquito más a la libertad. Porque el verdadero oro no está en las arcas o en las pirámides, o en nuestras cuentas bancarias, ni en la vida ideal o sueño de Instagram. El verdadero oro está dentro de nosotros y cuando lo encontramos
aparece holográficamente fuera de nosotros, ¿no? Después estoy preparando un podcast que tiene que ver con el mundo holográfico, si les gustaría escucharlo, comenten, así yo sé cuál darle prioridad también, ¿no? Y bueno, ahí está la chispa divina que llevamos dentro de nosotros, esta capacidad de crear, de compartir, de ser canales de abundancia sin fin. Y mientras seguimos nuestro camino, recordar siempre que no venimos a mendigarle al universo, ni sí, no vinimos a sufrir, vinimos a aprender, a balancear, a equilibrar, a recordar que somos creadores y que ese oro interno ya está dentro de nosotros y que todos somos parte un poquito del otro también, ¿no? Y cuando reconocemos todo esto, vivimos desde la verdad, desde una abundancia que no es que buscamos, sino que emanamos. Este río empieza a fluir dentro de nosotros, nutriendo al mundo, multiplicándose con cada gesto, con cada intención y con cada acto de amor y luz. ¿Sí? Recuerden que la luz es sabiduría, ¿no? Es actuar desde visión, con conciencia, no solo son palabras, no, que nos hacen flotar. Bueno, gracias por haberme acompañado en este podcast que tenía pendiente. Y bueno, te invito a dejar un comentario, suscribirte, un like, contarme cómo te sentiste y nos encontramos pronto en el próximo capítulo explorando más misterios esotéricos y bueno, hasta entonces que la luz de tu oro interior te encuentre, sí, también. Así que muchas gracias por acompañarme. Abrazo de luz.